Volvemos aquí a la mesa central de las mañanas informativas por UCI Noticias. En nuestra mesa se encuentra el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y el doctor Miguel Ángel Ferreira, destacado jurista y abogado penalista. Mucho gusto. Gracias por su visita. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y un saludo grande a los televidentes de UCI Noticias, ¿no? Muchas gracias. Vamos a empezar hablando sobre este balance del año. Vamos a tocar unos casos bien emblemáticos. Ya se va el año 2018 y ha sido un año duro, considero que ha sido un año duro para nuestro país políticamente, y si hablamos de casos de corrupción mucho más, ¿no? Ahora, vamos a empezar por el indulto a Fujimori. ¿Qué sensación le dio usted, doctor Angulo, este indulto a Fujimori en épocas navideñas del año pasado, ya como estas épocas, ¿no? La principal para mí fue de apresuramiento. Yo pienso que había sido un tema que había sido largamente postergado, porque se intentó desde la época de Alan García, luego con Humala, también ya con el señor Kuczynski. Creo que debió ser mejor pensado, mejor trabajado, ¿no? Y antes que la circunstancia también dentro de la cual se produjo, que al final todos hemos sabido que fue ya una negociación que no quedó muy bien, donde hubo inclusive ofrecimientos, ¿no?, para ciertos congresistas. Entonces toda una problemática. Yo creo que eso dejó un sinsabor, porque algunos hablábamos de que ya era necesaria una reconciliación, pero cuando nosotros estamos detrás de un episodio histórico tan traumático, definitivamente las cosas merecían que se hagan bien. Okay. ¿Qué opinión le da a usted, doctor Ferreira? Mira, el indulto justo para fechas de Navidad otorgados al expresidente Alberto Fujimori fue una decisión equivocada por parte del expresidente Kuczynski, y más aún en las condiciones y en el escenario que se dio, cuando su condición de presidente de la República venía siendo cuestionado por actos de corrupción. La propia estructura de cómo se otorgó el indulto ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido nosotros no podemos ser un país que desconoce la titularidad de una institución tan importante como la Corte Interamericana. En ese sentido, el canje político por la posibilidad de otorgarle a un indulto a un expresidente de la República es penoso, más aún en las circunstancias como se dieron, ¿no? Entonces podemos decir que Pedro Kuczynski se puso la soga al cuello él mismo. No solamente a eso, lo que pasa es que acá había una circunstancia, ojo, no hay futuro sin pasado, y ante esa circunstancia de la situación del expresidente Fujimori, no solamente estuvo el expresidente Kuczynski, estuvieron ministros vinculados a una negociación por temas de sostenerlo y evitar la vacancia presidencial a efectos de poder, a través de los votos, buscar mecanismos de permanencia en el poder por el expresidente Kuczynski en delitos de corrupción. Y en ese sentido lograron sacar un indulto que a todas las luces fue nefasto para el tema democrático del país, más aún cuando hubo... Yo creo que allí se dieron varios escenarios que seguramente en el transcurso de la entrevista lo vamos a desarrollar, porque de allí fue la primera fricción política de fuerza popular en ese sentido, ¿no? Ok. Ahora, doctor Ferreiros, si hablamos de Pedro Kuczynski y renuncia, vamos a ir como una línea de tiempo, antes que lo voten, diría yo, ¿por qué no escuchamos de él actualmente? ¿Por qué se supone que se le está investigando? ¿Por qué no escuchamos absolutamente nada de él? ¿Por qué se debe a esto? ¿Usted qué cree? Mira, no me quepa la menor duda. Es más, las visitas del actual presidente de la República al expresidente Kuczynski, de alguna u otra forma, tienen que ser bastante meditadas. El expresidente Kuczynski tiene procesos aperturados por delitos por corrupción, por otros ilícitos penales también, por colusión, y ciertamente a misma razón, mismo derecho. Si se es bastante fuerte con la señora Keiko Fujimori, con los señores Humala, con el señor García, de la misma forma
tiene que actuarse con el señor Kuczynski, porque de alguna u otra manera lo que hemos estado acostumbrados en la administración pública es el tráfico de intereses públicos y privados, y eso es lo que hay que evitar, Diego, ¿no? Ahora, doctor Ferreira, menciona que debería tener el mismo peso, pero no sucede. ¿Cuál será el futuro de Pedro Pablo Kuczynski para usted, desde su punto de vista? Bueno, yo veo que lo que él está apelando es al silencio, ¿no? Algunos dicen como hacerse el muertito. Evidentemente debe haber escuchado a sus asesores o a alguien que le haya recomendado que a él no le conviene hablar, porque cuando habla es cuando peor queda. Las circunstancias definitivamente no le favorecen y lo que correspondería efectivamente, como dice el doctor Ferreiros, es que se le trate como a todos los demás. No sé qué fiscales están detrás de esa investigación, pero definitivamente a igual razón, igual derecho. Okay. Vamos a seguir avanzando, doctor Angulo. Los audios de la vergüenza, los involucrados en CNM, congresistas, empresarios. Hagamos un balance. Tenemos a Inostroza prófugo, tenemos a Walter Río en la cárcel, a Antonio Camayo como un colaborador eficaz. ¿Y los demás? ¿Qué pasará con los demás para usted? Yo creo que partamos de la circunstancia de que aquí, desgraciadamente en el Perú, se tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, sobre todo a partir del Consejo Nacional de la Magistratura, que no digamos de los problemas del Poder Judicial, porque esos siempre han existido y precisamente han pretextado intervenciones inclusive. No es un tema nuevo, y en el segundo lugar que lo de siempre había sido la impunidad. Combatir a un poder es bastante complicado. Entonces, descubiertos el tema de los audios, que es algo que creo que todos hemos aplaudido, evidentemente no iba a ser tan fácil, iba a ser bastante complejo. Y hemos visto cómo los últimos movimientos del Consejo Nacional de la Magistratura antes de irse han sido pues tomar algunas decisiones, por ejemplo, en relación al tema Gonzalo Chávez, ¿no? Adelantando su ratificación y algunas cosas que definitivamente generan más oscuridad y cuestionamiento. Entonces, la salida del doctor Inostroza, ¿no? Una persona muy hábil, definitivamente y con mucha experiencia, y varios temas vinculados a esto, probablemente se compensan un poco con precisamente los cambios que se están dando en el Callao. El hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura ya no exista, se haya tenido que cambiar por la Junta Nacional de Justicia, y las expectativas que tenemos para el próximo año. Yo creo que ahora lo que debería de caracterizar un discurso de las autoridades, de las instituciones, es precisamente el combate contra la corrupción, el atacar la impunidad, que es lo que la ciudadanía ya no va a soportar, ¿no? Tenemos los elementos, más que nunca, elementos de convicción, pruebas, como para realmente hacer un cambio en las instituciones principales del país. Ahora, doctor Ferreiros, hay algunos que afirman, al menos yo no lo comparto, que estos audios fue la oportunidad perfecta para que el presidente Martín Vizcarra lance referéndum, y su popularidad, porque al menos cuando él tomó el mando nadie lo conocía tal vez, ¿fue la oportunidad perfecta de Vizcarra para lanzar el referéndum? Mira, acá hay interesante tu pregunta, porque se apertura a algunos escenarios. Bien lo ha dicho el doctor Angulo, que nosotros tenemos que fijar un lineamiento de una lucha contra la corrupción y la filtración respecto a las instituciones vinculadas a los temas de criminalidad organizada, lavado de activos y corrupción institucionalizada. Él, como ex decano del Colegio de Abogados y miembro consultivo del Poder Judicial, ciertamente ha podido tener una mayor información, y los que de alguna u otra forma estamos en el día a día de los temas vinculados a la administración de justicia, sabemos muy bien que nuestra justicia ha sido nefasta, a tal punto que los grandes temas que el presidente ha tocado de manera importante en el mensaje del 28 de julio no solamente ha sido la lucha contra la corrupción, sino el plan de integridad. Y en ese sentido, entiendo yo que el referéndum ha dado 4 temas que son fundamentales en la propia estructura de los estados de derecho y las democracias, que son las reformas políticas y de administración de justicia, que casi el 90% en términos de apoyo popular ha convalidado un ejercicio dentro del ejercicio
propio del poder por parte del presidente Martín Vizcarra. Eso le ha dado un oxígeno político para poder permitirle a él hacer los grandes cambios, indistintamente a que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Se requería reformas que impulse el Ejecutivo sobre una lucha contra la corrupción institucionalizada y aperturar reformas políticas y de administración de justicia. No me quepa la menor duda de que sí. Okay. Era fundamental, ¿no? Sí. Sobre eso yo agregaría, como bien dice el doctor Ferreira, que hay que considerar que han cambiado algunas cosas importantes, ¿no? Hasta hace algunos años, el mejor intento de reforma del Poder Judicial había sido el Seriajus. Pero han pasado los años y ya no escuchamos hoy en día esas defensas que siempre se decía desde el Poder Judicial. Nosotros tenemos la capacidad de reformarnos. Hoy en día, cuando se critica sobre todo la inacción o las debilidades del control interno, del OCMA o de la Fiscalía Suprema de Control, y precisamente se presenta el proyecto que ahora tenemos, ¿no? La realidad es que ya no hay esa defensa cerrada de decir no necesitamos que vengan de afuera. Eso es algo muy importante porque antes se decía la autonomía, la independencia implicaba que la reforma tenía que venir de dentro. Hoy en día ya se acepta que tiene que venir el apoyo de afuera, que ser considerados pues una torre de marfil intocable, eso es imposible. Necesitamos una reforma, la otra forma ha sido imposible, entonces lo que ahora se requiere es el principio de realidad, y la realidad implica que la reforma tiene que darse dentro de la estructura del Estado, no es ya solamente el Poder Judicial, y eso a mí me parece fundamental. Ahora, añadiendo lo que dice Pedro, ¿no? El hecho de que haya independencia de los poderes del Estado, tanto del poder legislativo, del ejecutivo y ciertamente del poder judicial, no impide a que haga un trabajo de manera articulada. ¿Sabes por qué? Porque un gran problema como país que tenemos es que somos mezquinos cuando se llega al poder público y ya pensamos de que vamos a nosotros a tener recetas modernas y nuevas, cuando ya las recetas ya están dadas. Lo que se requiere es voluntad política, y lo que ha tenido este gobierno es la voluntad política de hacer reformas. Ahora, el tema es que sostenerlo y la manera de cómo hacerlo y las personas que van a intervenir en estas reformas. Es importante hacerlo. Por ejemplo, en el tema de la reforma de administración de justicia, considero que el referéndum ha dado una clara voluntad de participación ciudadana para reforzar estos grandes cambios. Pero en la reforma política, ahí sí tengo mis dudas. Creo que la elección de esta Junta, yo particularmente no coincido. ¿Por qué? Porque las grandes políticas de reforma de Estado, y políticas principalmente, tienen que partir de los propios ministros. ¿Usted no cree que la Junta Nacional de Justicia vaya a ser muy efectiva? No, la Junta Nacional de Justicia sí. Sí, ese sí creo que eso sí. Okay. Eso sí, ¿por qué? Porque hay una convocatoria pública. Profesionales del derecho con prestancia y prestigio por más de 25 años en el ejercicio profesional. En el ejercicio del profesional, los abogados nos conocemos todos y sabemos cuáles son los ingresos y de dónde provienen los mismos. Sabemos quién es quién a la hora de las nuevas tecnologías y la transparencia en el sector público tiene que ser fundamental. La Junta Nacional de Justicia, no me quepa la menor duda que ha sido fundamental. Es más, el propio expresidente Kuczynski abordó el tema, y yo me acuerdo cuando Pedro planteó un conversatorio dentro del Colegio de Abogados respecto a la reforma a la cual yo asistí. Y ya en ese momento, esa reforma estaba en la Comisión de Constitución y de Justicia en manos de Fuerza Popular. Por eso Fuerza Popular ha recibido de su propia medicina, es decir, Fuerza Popular en su momento tuvo la oportunidad de hacer estas reformas, no lo hizo, y ahora pretenden ellos buscar corregir. Es por eso que se han deslegitimado. Yo me acuerdo, ¿por qué? Porque estos temas fueron puestos en agenda por parte del expresidente Kuczynski en su momento. Obviamente no estamos de acuerdo en la forma de la composición. Yo entiendo de que a raíz de esta conformación para la Junta Nacional de Justicia y aprobada por referéndum
con rango de ley constitucional va a permitir una mejora en términos de administración de justicia. Pero lo que yo sí cuestiono es en esta elección de la reforma política. Creo que las personas que están allí es generar un pequeño ministerios dentro de las propias estructuras de los ministerios propios, y el hecho de la situación ad honorem de los miembros no me queda muy claro, ¿no? Okay. Ahora, doctor Angulo, ¿qué perspectivas tiene para el próximo año con Alberto Fujimori? Yo veo que es un poco complicado lo que se va a presentar. Definitivamente su salud probablemente va a ir en desmejora, porque es ya la edad, las condiciones que probablemente en lo psicológico no le favorecen, dado el contexto de lo que afronta su familia. Y en su momento probablemente se den las condiciones para una libertad que en este momento no existe, ¿no? Y que probablemente va a motivar a que él sea tenido que llevar a un penal. Pero se cuestiona mucho si es verdad cómo está su salud. ¿Usted cree que sí está muy grave? Yo creo que tanto no pueden fingir. No veo la gravedad que en estos momentos ya motive una posibilidad de que salga de prisión, pero creo que hacia eso va a marchar, ¿no? En estos momentos no. Okay. Bueno, ahorita le lanzo la pregunta, vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y volvemos aquí en la mesa principal con el doctor Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y el doctor Miguel Ángel Ferreiro, destacado analista y abogado penalista. Regresamos en un minuto aquí en las mañanas informativas por UCI Noticias. ¿Te gustaría poder generar ingresos extras y al mismo tiempo lograr una salud óptima? Conviértete en un empresario o un consumidor mejorando tu calidad de vida. Entregamos más de 30 autos de lujo, una casa valorizada en $500,000 y viajes por todo el Caribe y Dubái. Teoma, la red de mercadeo número 1 en el Perú. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Soy Rosario Zacieta, tu señora ley, y te espero aquí en UCI Noticias todos los jueves a las 10 de la mañana, donde la justicia está siempre en la palma de tu mano. Mire, señora ley, atienda, señora ley. Hola gente, amamos viajar y sabemos que tú también. Muy pronto podrás acompañarnos a cada uno de nuestros destinos y por supuesto animarte a conocerlos siguiendo nuestros tips. Nos vemos pronto en De Viaje.
La información que está fuera del cerco mediático y el análisis de la coyuntura desde otro punto de vista. Soy Francisco Pérez García y estaré aquí en UCI Noticias con Espacio Libre. Toda la información, el análisis y la investigación en la palma de tu mano. Volvemos aquí a la mesa central de las mañanas informativas por UCI Noticias. Está en nuestra mesa el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y el doctor Miguel Ángel Ferreira, destacado jurista y abogado penalista. La pregunta que tenemos pendiente con el doctor Ferreira, ¿qué expectativas tiene para Alberto Fujimori el próximo año? Mira, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado respecto a este tema y la Sala ya ha revocado el indulto humanitario del expresidente Alberto Fujimori, razón por la cual debería ya estar internado en algún penal. Sin embargo, sabemos bastante bien que él atraviesa una situación de salud bastante deteriorada. En ese sentido, por eso es lamentable la decisión del expresidente Kuczynski cuando pudo indultarlo al expresidente Fujimori de una forma diferente, que hoy no fuera materia de discusión y que no fuera materia de agenda. El país no puede estar parado por circunstancias mediáticas de un expresidente que ha delinquido, indistintamente a las cosas positivas que hizo en su primer gobierno Alberto Fujimori, que eso nadie niega, el gran trabajo en términos de gestión económica que se hizo en su momento y una lucha contra la subversión. Sin embargo, la situación de él frente a situaciones jurídicas tiene que ser tratadas de manera bastante transparente, y en ese sentido lo que le corresponde hasta que no se resuelva su apelación, en ese sentido le corresponde estar nuevamente en circunstancias de detención, ¿no? Okay. Ahora, doctor Angulo, hablemos de Alan García. Se ha investigado pedidos de asilo por aquí y por allá. ¿Qué le prepara el otro año para Alan García? Yo pienso que probablemente el APRA, como partido político, si es que considera su presencia todavía en el 2021, si es que hay apristas que quieren hacer política, van a tener que tomar distancia de Alan García. Es así como siempre se ha visto que había una investigación que tenía algunos elementos de convicción y esta persona pedía pues permiso, se apartaba del partido para dar libertad y que no se cuestione. Lamentablemente nosotros sabemos que eso difícilmente ha surgido con Alan García. Nosotros decimos por eso como que han habido algunos que en los partidos políticos, entre comillas, que existen, se consideran los dueños del partido y quienes determinan todo, pero dado los elementos de convicción que en estos momentos existen, no solamente lo que existe, sino además lo que puede venir, ya debería de ser un momento en el cual las personas diferencien lo que es el aprismo del alanismo. ¿Tanto daño le ha hecho Alan García al APRA? No solamente al APRA, ¿no? También al país. Hay algunos historiadores, yo aparte de abogado soy historiador, que dicen que desde el primer gobierno de García, dadas las influencias que ya previamente tenía el APRA,
como un partido de tradición, que tiene todo lo que efectivamente dicen algunos de sus dirigentes, ¿no? Tienen sacrificio, tienen mártires, tienen una historia muy larga y herencia, ¿no? Hay gente aprista en distintas instituciones, pero Alan García, siendo gobierno, logró colocar más. Por eso es que, por ejemplo, del Poder Judicial se decía, pues, de la Fiscalía también, que tenía gente aprista y que más tarde lo han favorecido con archivos, con impunidad. Entonces, muchos movimientos que se dieron, políticos, normativos, etcétera, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron motivados por la búsqueda de impunidad para Alan García. Y entonces, como decía, los historiadores decían que la presencia de Alan García había signado mucho en el Perú, y para mal. Logró un segundo gobierno, también ha salido con los mismos chamuscones, y en estos momentos el partido aprista pues enfrenta la posibilidad de o terminar, desaparecer o de todavía supervivir. Okay. Ahora, doctor Ferreira, disculpe. Cuando hablaba con Luis Núñez me decía que Alan García no estaba muerto políticamente. ¿Para usted está muerto políticamente Alan García? No, en la política, y más aún en el Perú, no hay muertos políticos. Lo que sí hay es que su propia situación del expresidente García pone en tela de juicio una situación de un nuevo escenario, tanto político como penal. Antes no había la figura de lavado de activos. En el 2010 ciertamente se consolida esta figura aquí en el Perú, y obviamente existen otros mecanismos o otras visiones de vincular al ámbito del derecho penal en el mundo actual. Es por eso que la situación de Alan García dentro de la estructura del partido político del APRA es contraproducente. El partido aprista, si quiere sobredimensionarse por encima de las personas y protegerse como institución que tiene más de 80 años, debería hacer que el expresidente García solicite licencia hasta el esclarecimiento de todas sus investigaciones y no utilizar el aparato político para buscar un blindaje personal. Y eso particularmente yo le diría a la generación de jóvenes apristas que es tiempo de renovación, no solamente en el APRA, sino en todos los partidos políticos, porque los partidos políticos no son empresas políticas. Los partidos políticos, su esencia fundamental es el ejercicio del poder a fin de buscar lograr administrar de manera coherente el aparato público, ¿no? En ese sentido yo considero de que, si bien es cierto, Alan García no está muerto políticamente, sería nefasto si él continuara en el escenario político en representación del APRA. Él hubiese sido un gran consejero, un past president, si es que de alguna u otra forma nosotros tendríamos una visión de Estado. Lamentablemente todos nuestros presidentes a la fecha, salvo el actual presidente, todos están vinculados al tema de corrupción. Exacto. Y crimen organizado, ¿no? Ahora, y siendo el partido político que ha sido más importante en el país, el problema es que las personas muy cercanas a Alan García no creen aparentemente que puede existir un partido aprista sin Alan García. No, probablemente el hecho de que 2 veces hayan llegado a la presidencia, pero eso no es entender la política ni la partidocracia. Nos preocupa, por ejemplo, no sé si será verdad, pero leía antes de llegar acá que el señor Velázquez Quesquén había presentado un proyecto para acortar los plazos de las investigaciones con la mira probable de que se archive, de que prescriban, de que ya no se puede investigar a Alan García. Ahora, y a Keiko. Hablando aparte de lo político, ¿podremos ver a Alan García tal vez como Keiko Fujimori en la cárcel o no, para usted? Para terminar. Es verdad lo que se está diciendo de la información que viene de Odebrecht, en principio van a existir elementos de convicción mucho más fuertes en relación no solamente a Alan García, sino probablemente en otras personas más. Si es que se entiende que puede darse un peligro procesal, porque eso es lo fundamental, es decir, que nuevamente se siente incentivado a huir, ¿no? A rehuir su responsabilidad y su presencia en el proceso,
o atentar contra las finalidades del procedimiento, entonces definitivamente podría darse, pero tienen que darse esas condiciones concretas. Ahora yo sí estoy en desacuerdo respecto a la utilización de las prisiones preventivas para evitar un proceso de manera justa, ¿no? La Fiscalía está haciendo un trabajo adecuado en fortalecer los elementos de convicción, sin embargo, tienen que hacerlo de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no podríamos nosotros pretender pensar de que unas personas pueden estar por encima de todo un aparato estatal. Es decir, busquemos comparecencias restringidas, pero indistintamente a esas comparecencias restringidas, utilicemos tanto la administración pública, tanto el Ministerio Público por parte de los juzgados de investigación preparatoria, que las acusaciones se den de una vez para ya estar en una etapa de juzgamiento y se den las sentencias condenatorias, ¿no? Bueno, estuvo en la mesa central el doctor Pedro Angulo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y el doctor Miguel Ángel Ferreira, destacado jurista y abogado penalista. Muchas gracias por su visita y felices fiestas. Muchas gracias. Sí. Igualmente. Feliz año. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con María Laura y su café para dos. Nos vemos.